La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Siempre es un gusto de regresar al alma mater, que yo considero la UNI mi alma mater, y estoy feliz de estar acá una vez más para hablar sobre temas de mi interés, temas que creo que son importantes en la física y afectarán las próximas décadas de investigación. Yo trabajo en teoría de cuerdas, básicamente toda mi carrera ha sido en teoría de cuerdas. Un tema teórico, pero de relevancia esencial al desarrollo de la física. Esta charla que he preparado, la primera diapositiva está en español, pero las siguientes están en inglés. La verdad que quizá en algún momento debería traducirla, pero yo voy a hablar, por supuesto, en español y ustedes pueden ir viendo y voy a estar siguiendo las diapositivas, pero yo creo que va a funcionar ok. Al mismo tiempo, es importante reconocer el rol de la teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas fue descubierta accidentalmente en los años 70 más o menos y olvidada rápidamente porque otra teoría, la teoría de interacciones fuertes, era más práctica para describir el comportamiento de partículas de altas energías. Sin embargo, la gravitación se quedó por un lado. Todas las teorías del modelo estándar de física no incorporan a la gravitación porque es difícil incorporar la gravitación en una teoría cuántica. Entonces, en el año 85, 84, se confirma de que la teoría de cuerdas incluye a la gravitación y la incorpora al resto de las interacciones de partículas del modelo estándar en una manera consistente con la mecánica cuántica. Eso es un gran logro teórico, que en realidad no es entendido aún perfectamente cuál es la magia de la teoría de cuerdas que logra incorporar a la gravitación dentro de un esquema cuántico. Ustedes saben que cuando tienen un oscilador clásico y aplican los principios de la mecánica cuántica, aparecen estados cuánticos de oscilación. Son algo diferentes que los estados clásicos de oscilación, pero son estados cuánticos. La teoría de cuerdas es un objeto extendido que tiene estados de oscilación, estados cuánticos de oscilación, y la maravilla es que es democrática la teoría de cuerdas. Hay muchos estados cuánticos de oscilación de la teoría de cuerdas y cada estado cuántico representa una partícula. Y la gravedad es una de esas partículas, uno de los estados cuánticos de oscilación de la cuerda. Entonces, es democrático. La gravedad no es como el ser extraño que no ha sido invitado a la fiesta cuántica. Es uno más de todas las partículas de la cuerda. Y la cuerda, siendo consistente con la mecánica cuántica, pues la gravedad no le queda alternativa de ser consistente también. Claro que durante estos años se ha tratado de entender exactamente por qué es consistente y cómo lo compatibilizamos con las ideas de Einstein, que no están en contradicción con la mecánica cuántica, con la teoría de cuerdas, pero la teoría de cuerdas modifica en cierta manera la teoría de Einstein a altas energías. Entonces, dando así una introducción a lo que vamos a hablar, quiero recalcar que hay teoría de cuerdas y hay teoría de campos de cuerdas. El hecho es que las teorías en la física, la mayoría de las teorías de la física son descritas a través de campos, campos eléctricos, campos magnéticos, y también existe un campo de cuerda. Y las ecuaciones de las teorías que conocemos son basadas en
campos, ecuaciones de los campos. Y un objetivo de cómo escribir las ecuaciones de la teoría de cuerdas es desarrollar campos de cuerdas. Y quizá el objetivo fundamental de esta charla es dar una pequeña idea qué es un campo de cuerda y cómo funciona. Así que esto ha sido un trabajo de básicamente 40 años hasta el momento. No está terminado, pero ya se ha logrado un nivel relativamente alto y las nuevas generaciones de físicos lo llevarán más adelante. Ustedes, quién sabe, alguno de ustedes se interese en este problema y algún día piense sobre él o lea sobre él y trabajen en él o en, quién sabe, alguna mejor pregunta que se les ocurra en tal momento. Entonces, la charla va a comenzar describiendo campos, eventualmente se va a poner un poquito más abstracta, porque las herramientas para construir la teoría de campos lo requieren, pero ustedes tienen que tratar de visualizar el objetivo y seguirlo y no ponerse incómodos con los detalles matemáticos. Hay unas cuantas ideas que las voy a recalcar y vamos a seguir adelante para que vean cómo se ve una ecuación de campos de cuerdas. A pesar de que el entendimiento perfecto de estas ecuaciones requiere esfuerzo, hay científicos que trabajan en cuerdas que no lo entienden tan bien tampoco, porque es nuevo, si no lo necesitan no lo han aprendido. Y físicos de partículas, a veces esto les parece tan extraño como les puede parecer a ustedes después de que lo oigan. Es un campo relativamente nuevo, usando la palabra campo de una manera inconsistente con esta clase, pero ha sido desarrollado y vamos a ver cómo se trata, a ver si adivino cómo se hace esto. Uno diría que 40 años de teoría de campos, String Field Theory, SFT, parece un tiempo muy largo. Pero no es verdad. Es correcto que en la física intereses en ciertos temas duran 10, 15 años y después la cosa se mueve para otra dirección, pero la teoría de cuerdas es bastante complicada y 10 años no es nada para esta teoría, 40 años es poco. Yo creo que estamos hablando de una teoría que se va a completar su entendimiento en unos 30, 40 años más. Así que hay trabajo todavía. Yo no pensaba así en el año 2000 o 1996. Yo pensaba 5 o 10 años más se va a entender esto. Y un profesor muy distinguido de Princeton, que se llama Edward Witten, dijo: la teoría de cuerdas es una teoría que pertenecía al siglo XXI, que fue descubierta por accidente en el siglo XX y estamos tratando de catch up con la teoría porque es muy avanzada. Entonces, 40 años no es tanto y quería mostrar un paper en matemáticas. Los matemáticos son famosos por tomarse más tiempo en las cosas y hablaban de los primeros 150 años de la geometría hiperbólica. El profesor Milnor, muy famoso, y eso fue escrito en el 82, así que por ahí estaríamos ciertamente por encima de los 190 años que los matemáticos trabajan en geometría hiperbólica, así que no tenemos que tener vergüenza que en 40 años todavía no hemos entendido la teoría de cuerdas. Es un poquito lo que voy a tratar de decir en esta charla. Vamos a hablar de campos, teoría cuántica de campos, qué es la teoría de cuerdas y las dificultades de formular una teoría de campos de cuerdas, SFT,
String Field Theory. Después vamos a tomarnos un tiempito para entender qué puede ser un campo de cuerda, el tema número 2. Y finalmente, si ya tenemos los campos de cuerdas, entender cómo escribir las ecuaciones de los campos de cuerdas, que son las teorías de campos de cuerdas. Una teoría es realmente un conjunto de ecuaciones que hay que resolver. La teoría de Maxwell son las ecuaciones de Maxwell, eso es básicamente todo. Hay libros que comienzan explicando el volumen de Feynman, comienza explicando electromagnetismo diciendo, estas son las 4 ecuaciones, todo lo demás es comentario. O sea, las ecuaciones lo dicen todo. Entonces necesitamos ecuaciones para las cuerdas y la teoría de campos de cuerdas nos da estas ecuaciones. Entonces ese es el tema número 3 y acá es donde herramientas matemáticas aparecen que son necesarias, álgebras de homotopía, la cuantización de Batalin y Vilkovitsky y las álgebras de Batalin y Vilkovitsky, los vértices de cuerdas y espacios de módulo. Todo esto vamos a tener una idea de lo que es. Después vamos a hablar de qué ha logrado hacerse con la teoría de campos de cuerdas y qué preguntas quedan. Hay una referencia acá que no se ve con este... es un artículo, un review article, una monografía que escribí con mi colega Ashok Sen, que trabaja y ha hecho grandes avances en esta teoría. Entonces, sigamos. Entonces, comencemos ya por el tema. ¿Qué son campos? El campo es una cantidad, una variable que tiene un valor para cada punto en el espacio y el tiempo. La intuición más sencilla de un campo es la temperatura. En cada punto del espacio, en este cuarto, en esta universidad, en esta ciudad, hay una temperatura que depende de la posición X, que es 3 coordenadas, y depende del tiempo porque va cambiando. Es un campo. El campo puede ser un número real, por ejemplo, en el caso de la temperatura, o puede ser un número complejo. A veces se usan números complejos para campos. Hay campos que son colecciones de campos, por ejemplo, el campo magnético o el campo eléctrico son un vector que existe en cada punto del espacio y el tiempo. Por lo tanto, tiene 3 componentes, cada una de las cuales existe para un momento del espacio y el tiempo. En relatividad, para usar menos letras, uno describe las 4 coordenadas con X, con un índice mu, que está por acá, y resume las 4 coordenadas, el x0 del tiempo y las otras 3 de la posición. Y uno cuando habla de un campo que depende del espacio y del tiempo, simplemente escribe phi of x, que es phi que depende del tiempo y del espacio. Es un campo, por ejemplo. Electromagnetismo, probablemente lo han estudiado ya, o lo van a estudiar muy pronto, se describe en términos de un campo de gauge. Creo que en español se dice aforo, pero voy a decir gauge. Calibre. ¿Perdón? Calibre. Calibre, perdón. Campo de calibre. El campo A, mu, está compuesto de un campo escalar, que es el potencial escalar y el vector potencial, y este campo, interesantemente, no se puede medir completamente. Uno no puede pedirle a alguien que me mida cuál es el valor del campo A, porque tiene una simetría de calibre en el cual hay cierta convención. El campo A no puede ser medido directamente. Ciertas combinaciones del campo A se pueden medir precisamente. Existe el campo de gravitación, que es un campo que tiene 2 índices. El campo de Maxwell de arriba, el A, tiene un índice, es como un vector. El campo de gravedad es 2 índices, un vector, y representa la métrica del espacio-tiempo. Es
una matriz de 4×4, teniendo dos índices. Hay un campo escalar, por ejemplo, el Higgs, la partícula Higgs, que fue finalmente descubierta hace una década, es un campo escalar. En mecánica cuántica uno puede visualizar la función de onda psi de Schrödinger, que inventó la función de onda, como un campo que depende de posición y el tiempo. Y la función de onda tampoco se puede medir directamente. Podemos medir objetos construidos a partir de la función de onda, como la probabilidad, en que agarramos el número complejo que representa la función de onda y le calculamos su norma, su tamaño, su longitud. Históricamente, Newton no usó campos gravitatorios, simplemente hablaba de fuerzas gravitatorias actuando entre objetos. Para él, el campo gravitatorio era simplemente un truco para describir estas fuerzas. Ampere y Coulomb tampoco hablaron de campos. El primero que parece que habló de campos fue Faraday, en 1845. Y después de Faraday, Maxwell escribió las ecuaciones de los campos de electromagnetismo, que son las famosas ecuaciones de Maxwell. Pero creo que Feynman fue la persona que lo dijo muy claramente después, que el campo se volvió algo real. No es que es un truco para calcular fuerzas, que una carga aquí produce un campo allá y el campo actúa sobre la segunda carga y lo atrae, sino que el campo mismo tiene vida, tiene energía, tiene momentum, tiene todo. Entonces, el campo se vuelve algo real. El campo no es simplemente un truco, el campo existe, está distribuido en el espacio y el tiempo. Ok, una vez que uno tiene una teoría, un campo, uno tiene que escribir ecuaciones o la dinámica del campo. ¿Cómo lo hace? Con una teoría clásica de campos. Es un conjunto de ecuaciones para los campos y existen teorías clásicas de campos para el electromagnetismo y para la gravedad. Y están descritas con algo que se llama un principio de la mínima acción, en el cual existe un lagrangiano, el L que ven en la fórmula, que depende del campo, phi, y de sus derivadas, partial phi, la derivada parcial. Derivadas parciales porque puede diferenciar con respecto al tiempo o el espacio. El lagrangiano se construye y después se forma la acción integrando el lagrangiano, la densidad del lagrangiano, en el espacio y el tiempo. Entonces, al final de cuentas, lo único que uno necesita es el lagrangiano o la acción, la S es la acción, y con eso, usando el principio de mínima acción, se pueden deducir las ecuaciones del campo. Nosotros queremos ecuaciones para el campo phi y se pueden calcular a través de la acción. Pero resulta que si a un físico le dicen, ¿qué quieres, las ecuaciones o quieres la acción que te diga? Definitivamente deben escoger la acción, porque la acción nos da más información física. Nos da las ecuaciones, pero nos da extra maneras de analizar la teoría. Entonces, en realidad, lo que un físico siempre quiere es la acción, S. Los campos son los phis, el lagrangiano está ahí y la acción es lo que tenemos. Si tenemos la acción, tenemos todo lo que necesitamos. Podemos comenzar a calcular las ecuaciones, se calculan en 10-15 minutos y una vez que tenemos las ecuaciones podemos comenzar a ver qué posibilidades físicas existen. Entonces, necesitamos acciones. Entonces veamos las acciones para el electromagnetismo. El lagrangiano, L, está dado por esta fórmula, -1/4 de F por F, donde F es una combinación de derivadas del
campo de Maxwell, el A, el campo de calibre. Como les decía, el campo de calibre, el A, no puede ser medido completamente porque existe una simetría que dice que dos campos de calibre que diferencien en esta fórmula que ven ahí, gauge invariance, dice delta de A mu es igual a la derivada con respecto a mu de epsilon. Esto es una simetría. Esto dice, la fórmula no se preocupen o por qué resulta ser una simetría tampoco se preocupen. Si lo han estudiado, les es claro, probablemente no lo han estudiado todavía, pero en tal caso la idea es que si hay un campo A, y lo cambiamos un poco a un campo A', el valor del lagrangiano no cambia. Es decir, que el lagrangiano no distingue este campo original A del A'. Entonces es una simetría que nos dice que los dos campos son equivalentes. Pero si son diferentes pero equivalentes, no se puede medir, porque ¿cuál nos va a dar la medición? ¿El primero, el segundo o el tercero? Se puede medir indirectamente solamente. En la gravitación, el lagrangiano es este. Todo el trabajo de Einstein se puede resumir en esa fórmula. L es igual a menos 1 sobre 2k cuadrado R. R es el tensor de curvatura. Esa fórmula nos da todo, nos da las ecuaciones, eventualmente nos da toda la información de la gravitación. Es el lagrangiano. Y también tiene una simetría de calibre, que es un poquito más complicada, está dada por la fórmula I delta de G mu nu. Puede uno cambiar la métrica del espacio-tiempo de tal manera que el lagrangiano no cambia efectivamente. Entonces la métrica tampoco es completamente observable, porque puede ser cambiada un poco. Entonces esos son ejemplos típicos, son las dos teorías más famosas de campos, realmente, la de gravitación y la del electromagnetismo. Y han sido muy exitosas. A partir de estas teorías clásicas de campo se construyen las teorías cuánticas de campo, donde se incorpora el principio de la mecánica cuántica. Y en el caso del electromagnetismo todo funciona muy bien, en el caso de la gravitación es más difícil y hay problemas que son efectivamente resueltos por la teoría de campos. Entonces, ¿qué es la teoría cuántica de campos? Combina la teoría clásica de campos, que hemos visto un poquito lo que es, con la teoría de mecánica cuántica. En teoría cuántica, valores como cuando estudian mecánica cuántica, la coordenada X es una función normal, la velocidad o el momentum es una función normal, pero en mecánica cuántica se vuelven operadores. X, el position operator, el momentum operator, están los operadores. En la teoría cuántica de campo, los campos se vuelven operadores. No el X, no el momentum, sino el campo mismo se vuelve un operador. Un operador de campo crea un fotón o destruye un fotón. Los campos se vuelven los operadores. ¿Qué es un operador? Es un objeto que actúa sobre otro objeto. Un operador es una matriz, por ejemplo, que actúa sobre un vector. Actúa como un operador. Esto fue trabajo de Dirac, Wigner, Heisenberg, Pauli, los años 30. Comenzó la idea de teoría cuántica de campos, en el cual las partículas son excitaciones de los quantum fields, de los campos cuánticos. Las teorías de campos generalmente son además consistentes con la relatividad. No todas las teorías de campos son consistentes con la relatividad y no es urgente que sean. Por ejemplo,
teorías en materia condensada, que se hacen experimentos a muy bajas energías, la relatividad no tiene mucho efecto, entonces uno no necesita considerar una teoría relativista. Pero para física de partículas que nosotros estamos interesados, sí, una teoría relativística es importante y aparece el hecho de que las partículas pueden ser creadas y pueden ser destruidas. Eso solo existe en teoría cuántica de campos. En mecánica cuántica ustedes han estudiado que las partículas simplemente ahí están y siempre están en algún sitio y hay que calcular la probabilidad de encontrarla acá o encontrarla allá, pero la partícula no desaparece y crea dos partículas o hace cosas así. El modelo estándar que se estudia acá, y muchos profesores acá han hecho contribuciones a entender el modelo estándar, es una teoría cuántica de campos relativista y incluye al electromagnetismo, a la fuerza débil y a la fuerza fuerte. Ok, entonces ya hemos visto un poco lo que es teoría de campos y vamos a ver qué es cuerdas. Acá la cosa se pone un poquito más interesante. Pero vamos a ir lento y las ideas fundamentales tratar de tenerlas presentes en todo momento. Entonces es una teoría de infinito número de partículas, incluyendo los campos de Maxwell, los gauge fields, y estas son excitaciones de una cuerda abierta. Ahora, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de abstracción en el cual la idea inicial es que tenemos la cuerda y tiene oscilaciones, estados cuánticos de oscilación, y esos son las partículas. ¿Por qué? Porque la cuerda es muy chiquita, entonces no se puede ver que acá hay una cuerda, eso no es lo que yo conozco que es el electromagnetismo. No, las cuerdas son infinitesimales, más pequeñas que el núcleo de un átomo, mucho más pequeñas, billones de veces más pequeñas. Entonces, la cuerda está oscilando y se ve como una partícula. Pero vamos a abstraer esto un poquito más. Las oscilaciones de la cuerda, en general, se pueden visualizar como los estados cuánticos de una teoría de campos en dos dimensiones. Eso lo vamos a enfatizar pronto, pero imagínense una cuerda, es extendida, cuando se mueve, traza una superficie de dos dimensiones. Entonces, la formulación original de cuerdas es relacionada con un objeto de dos dimensiones, o sea, porque se mueve. Tiene una sola dimensión la cuerda, pero cuando se mueve, deja una superficie. Entonces, vamos a tener que hablar de teorías de dos dimensiones. Y las teorías que vamos a hablar son las teorías que se llaman teorías conformes. Conformal Field Theory. Teorías conformes en dos dimensiones. Y la teoría de cuerdas es una manera en la cual utilizamos una teoría conforme en dos dimensiones para construir una teoría de gravitación y de electromagnetismo y todo lo demás. Entonces, esa es una idea que vamos a enfatizar, que detrás de la cuerda hay una teoría en dos dimensiones que se llama una teoría conforme y se ha estudiado. Los físicos de mecánica estadística han pasado 50 años estudiando teorías conformes en dos dimensiones, son interesantísimas. Son teorías que uno las puede calcular de principio a fin. Las teorías del modelo estándar son mucho más complicadas. Las de dos dimensiones son lo suficientemente sencillas que se pueden entender completamente, prácticamente. Todo se puede entender sobre estas teorías. Asimismo, así introduciendo de antes, en dos dimensiones hay superficies y las superficies relevantes son las superficies de Riemann.
Una superficie de Riemann es una superficie en dos dimensiones con unas ciertas sutilezas que vamos a discutir. Pero las superficies de Riemann son superficies en dos dimensiones y es bastante más sencillo que las superficies en cuatro dimensiones que usan la relatividad general. En cuatro dimensiones las superficies o los espacios son complicadísimos. En dos dimensiones las superficies son complicadas, pero se pueden entender, son las superficies de Riemann. Han sido clasificadas de principio a fin, las entendemos. Tienen parámetros que son los moduli, los parámetros de la superficie de dos dimensiones de Riemann. Entonces, vean ustedes cómo realmente para uno, cuando tiene que estudiar teoría de cuerdas, tiene que ponerle una base concreta al estudio. Y dos cosas han surgido. Como la cuerda traza una superficie de dos dimensiones, estudiamos superficies de Riemann de dos dimensiones. Tenemos que entenderlas. Y como la base es en dos dimensiones, estudiamos teoría de campos en dos dimensiones, son las teorías conformes. Esas son las dos bases de la teoría de cuerdas. Las superficies de Riemann, superficies de dos dimensiones, y las teorías cuánticas de dos dimensiones. Eso significa que con eso se construye la teoría de cuerdas. Y hemos simplificado, en cierta manera, a pesar de que la teoría de cuerdas es complicada, su base conceptual es más sencilla, porque no tenemos que usar superficies de cuatro dimensiones, sino solo de dos, y no tenemos que estudiar teorías cuánticas directamente en 4 dimensiones o 10 dimensiones, sino en 2 dimensiones. Eso ha hecho posible el avance en la teoría de cuerdas. Entonces, acá dice que la cuerda abierta, una de sus excitaciones son los campos de Maxwell, la cuerda cerrada, una de sus excitaciones es el gravitón, y todo está descrito por primera cuantización en que hay coordenadas de las cuerdas. Hemos dicho que la cuerda requiere 2 dimensiones. Estas dimensiones son el tau y el sigma. Sigma uno se imagina como la longitud a lo largo de la cuerda y el tau, el desarrollo de la cuerda a lo largo del tiempo. Y la posición de la cuerda depende del tau y del sigma. La posición de la cuerda es esta X mayúscula. Entonces, uno describe la teoría de cuerdas para comenzar diciendo que hay coordenadas de las cuerdas que nos dicen dónde está la cuerda en nuestro espacio. Es decir, mu va de 0 a las dimensiones del espacio, en nuestro caso 4, pero podría ser más. Acá se escribe, esto quizá podemos sacarla. Ups, pues me fue para allá, pero ahí está. Vamos mejor así. Entonces acá tenemos una teoría, una acción en 2 dimensiones. Como le estaba diciendo, hay una teoría cuántica en 2 dimensiones que es relevante y es la acción en el mundo de la cuerda. Está el tau y el sigma, que son las coordenadas en la cuerda, y esa es la acción que escribió Polyakov hace 50 años probablemente, o 40 años. No, más de 40, 50 años. Entonces, como ya hemos dicho, las coordenadas X nos dicen cada punto en el worldsheet, el espacio de la cuerda, cómo se va al espacio de Minkowski, donde vivimos. Y son campos en una teoría de 2 dimensiones. Esta es lo que se llama la primera cuantización. Los campos se vuelven operadores y son las X's. Y
el resultado es una teoría conforme, un Conformal Field Theory o un CFT. Es decir, esta teoría que hemos descrito arriba no es la teoría de campos de cuerdas todavía, estamos un poquito lejos todavía de eso. Es una teoría que nos ayuda a la primera versión de teoría de cuerdas, como una teoría que nos explica cuál es el desarrollo de la superficie en 2 dimensiones trazada por la cuerda. Es la teoría esto. Entonces, estas teorías conformes son muy interesantes y, como les había dicho, son teorías conformes, son teorías de campos que viven en superficies de Riemann, que son superficies con coordenadas complejas. Z y su complex conjugate, que es Z barra. En una superficie de Riemann, uno tiene, en general, si es 2 dimensiones, uno dice X e Y. Son las 2 dimensiones que tenemos. Pero en la superficie de Riemann se usa una coordenada compleja, que es X más el número imaginario Y. Y esas coordenadas son complejas, es decir, que cuando uno arma el espacio, usa coordenadas complejas para ir entrelazándolo. En teoría de matemáticas, un espacio que es complejo tiene coordenadas locales y son unidas de una parte a la otra a través de funciones de transición. Y en el caso de las superficies de Riemann son funciones de transición complejas. Ese es el único cambio, pero es un cambio que suena muy abstracto, pero en realidad tiene efectos muy prácticos. Sucede que una superficie de Riemann, si uno la tiene acá y la amplifica 10 veces, es la misma superficie de Riemann. En la superficie de Riemann no existe, en principio, el tamaño de la superficie de Riemann. Eso no es un invariante. Uno puede agrandarla, puede achicarla, puede hacer conformal transformations, transformaciones conformes, y es la misma superficie de Riemann. Es extraño, pero ese es el tema. Estas superficies no tienen noción de tamaño. Vamos a ver un poquito más sobre eso después. Hay teorías de cuerdas bosónicas en las cuales se usa una teoría conforme en 2 dimensiones y se incluyen campos en 2 dimensiones. Ahí tenemos la teoría bosónica de cuerdas y la teoría bosónica de cuerdas abiertas y cerradas al mismo tiempo, cuerdas cerradas. Y después tenemos las supercuerdas. El problema con la teoría bosónica es que, si bien es un poquito más sencilla, no incluye fermiones, y ustedes saben que las partículas del universo se dividen en bosones y fermiones. Para obtener fermiones necesitamos las supercuerdas, y hay 3 tipos: cuerdas heteróticas, cuerdas del tipo 2 y cuerdas abiertas y cerradas. Son varias versiones de la teoría de cuerdas. En realidad, todos los físicos piensan que todas estas versiones son aspectos diferentes de la misma teoría. Simplemente no son 3 teorías diferentes que tenemos acá de las supercuerdas en el número 7, sino son versiones diferentes de una única teoría que está en el medio y que en ciertos casos se ve de un tipo, del segundo tipo o del tercer tipo. Ahora, un concepto importante una vez más. Hemos dicho que lo que se necesita acá es una teoría conforme de 2 dimensiones. Una teoría conforme de 2 dimensiones se puede clasificar, se puede entender de principio a fin, y el dato más importante es cuáles son sus operadores locales. Hay una lista de operadores locales que está construida a través de los operadores que tenemos en la teoría, multiplicándolos, tomándoles derivadas. Hay una lista de operadores locales. Si a uno le dan una teoría conforme,
le tienen que decir cuáles son los operadores locales, y es una lista completa. Ahora, ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? La lista de operadores locales juega el papel de decirnos cuáles son las posibles oscilaciones de la cuerda. Es la versión matemática precisa de cuáles son las oscilaciones que puede tener la cuerda. Entonces, esa lista de operadores es lo crucial. Necesitamos esa lista de operadores de la teoría conforme que vive en dos dimensiones. Uno dice que la teoría de cuerdas es una máquina en la cual uno le mete una teoría conforme en dos dimensiones y sale una teoría del espacio-tiempo en 4 dimensiones, 10 dimensiones. Entonces, la herramienta de entrada es la teoría conforme en 2 dimensiones. El concepto de las oscilaciones de la cuerda es reemplazado matemáticamente por el conjunto de operadores locales de la teoría de campos. Como dijimos, cada oscilación de la cuerda es una partícula, entonces cada operador local está asociado con un estado de una partícula. Y como las teorías conformes tienen infinito número de operadores locales, hay infinito número de partículas en la teoría de cuerdas, diferentes, posibles. Ahora, ¿qué hace uno para describir un conjunto de partículas en el espacio-tiempo? Tiene que ver cómo interaccionan. Digamos, las partículas son los psis y los operadores locales son los barphi, por lo menos así se escribe, no sé cómo se dice ya en español esto, este símbolo de la izquierda en la primera ecuación. ¿Perdón? El sombrerito. Sí. Bueno, el operador local. Entonces, la pregunta es, digamos, el físico que vive en 4 dimensiones o la dimensión del espacio-tiempo quiere saber cómo interaccionan las partículas, los psis. Entonces, ¿qué le dice la teoría de cuerdas? Lo que tú tienes que hacer para calcular cómo interaccionan los psis es calcular lo que está acá a la derecha, en el cual tomas los operadores asociados con los psis, cada psi tiene un operador, calculas lo que se llama el correlador de todos los operadores y lo integras sobre las superficies de Riemann. El MGN indica el espacio de superficies de Riemann en el cual la superficie tiene género G, es decir, el número de huecos es G, y el número de inserciones de operadores es N. Una superficie de Riemann puede ser, por ejemplo, una esfera, simplemente con 4 inserciones, 4 puntos marcados. Esa es una superficie de Riemann. El siguiente puede ser un donut o un bagel, en el cual tiene varias inserciones también. ¿Perdón? Ah, un picarón. Perdón. Bueno, muy bueno. Entonces el género es el número de huecos en el picarón. Y ese es G. Y el número N es el número de partículas que son insertadas, puntos marcados en la superficie. Entonces, esta es la regla. Es como que lo que les decía. Si usted me da una teoría conforme, yo le puedo dar una teoría en 4 dimensiones. Y la manera como interaccionan las partículas es calculada de esta manera. Esta es la receta de la máquina, cómo funciona la construcción. Bueno, esto comenzó en la época de 1985, más o menos, en que varios científicos estábamos interesados en construir una teoría de campos de cuerdas y
como sucede en investigación, tienen que prepararse para eso. En el momento que uno tiene una idea, lo primero que le dicen es que no es posible porque ellos no lo han podido hacer. Eso es lo primero que uno escucha. Entonces nos dieron una lista completa de razones por las cuales no sería posible construir una teoría de campos de cuerdas. Una de las primeras es el hecho de que la gente opinó, dice, la teoría de cuerdas es muy diferente, es nueva, necesita algo nuevo. Teoría de campos ya la hemos usado por 60 años, 70, necesitamos algo nuevo. Pero si bien algo nuevo es útil y es importante y ojalá se pueda encontrar algo nuevo, muchas veces ideas antiguas, y teoría de campos no es tan antigua realmente, uno tiene que simplemente generalizarlas para adaptarlas a nuevas circunstancias. La teoría de campos se usa para la gravitación. Todo lo que uno estudia en gravitación es en teoría de campos. Entonces, imagínense que si la cuerda se describe por algo totalmente ortogonal, después, ¿cómo relacionamos las dos ideas? Es difícil. Pero si existe una teoría de campos de cuerdas, podemos visualizar que a cierto nivel se reduce a las teorías de campos usuales. Entonces tenemos una conexión. Entonces la idea era buscar una generalización de la teoría de campos de tal manera que podamos describir las cuerdas y entren en el marco usual. Resulta ser que estas teorías de campos de cuerdas son inusuales, pero son teorías de campos de cuerdas. No necesitamos ver cuáles son las objeciones, porque en realidad no se aplicaron. Entonces, veamos un poco de los campos de cuerdas una vez. ¿Cuál es la intuición fundamental? Bueno, el proceso de cuantización, uno dice que pasa de coordenadas a campos. La primera flecha está ahí en rojo, es las coordenadas x mu de tau se convierten al campo que depende de x mu. Y el tau se olvida, es la partícula se mueve en términos parametrizando una línea que depende del tau, pero el campo solo depende de la posición de la partícula, no depende del tau. Por lo tanto, para cuerdas, si uno comienza con una x mu, el que está en rojo acá, de sigma y tau, al final el campo se vuelve un campo que depende de x mu y solo de sigma. Es decir, un campo que depende del loop. X mu es un loop que traza la cuerda. Si uno le pregunta a una persona cuál es el valor del campo usual, uno dice, bueno, ¿en qué punto? En este punto, ok, ya puedo decirle cuál es el valor del campo. Pero en cuerdas, le preguntan, ¿cuál es el valor del campo de cuerdas? Y la persona que sabe dice, ¿en qué loop estamos hablando? Entonces, tú le dibujas un loop así y dices, el valor acá es 5. El valor en este loop es 4, el valor en este loop. Es un funcional en el cual depende de un loop. Ese es el campo, es una generalización bien notable, en el cual ya no dependemos solo de una posición, sino de un conjunto de posiciones. Sí. Usualmente, matemática funcional se usa para cosas lineales. ¿Hay linealidad acá de algún tipo? Bueno, o sea, ¿se pueden sumar los loops, por ejemplo? Bueno, en realidad se pueden sumar los loops, pero lo más interesante es multiplicar loops, en el cual comienzan las interacciones. Sí hay un poquito de eso. Definitivamente. El resultado de sumar va a ser la suma de los números. Así es. Sí. Es lineal. Ahora, digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, la teoría de electromagnetismo, es una teoría lineal. El electromagnetismo son ecuaciones lineales. La teoría de Einstein no es una ecuación lineal, es una ecuación non-linear equation.
La teoría de cuerdas también comienza como una ecuación lineal, lo primero que uno escribe, pero después le agrega las interacciones y se vuelve una teoría no lineal. El electromagnetismo puro no tiene interacciones, es decir, los fotones se cruzan y no hacen nada con ellos, excepto cuando hay materia. Entonces la interacción sucede cuando el electromagnetismo se mezcla con la materia. Entonces tenemos los campos de los loops, pero el loop es un concepto bastante restringido. Entonces, acá hay una generalización en que el campo de cuerdas, sí, en vez de definirlo como campos de loops, que es la primera versión, la primera idea, y por ciertamente los primeros 10 años de String Theory, se describía el campo de cuerdas de esta manera, campos de loops. Pero eventualmente se cambió la perspectiva usando la teoría conforme y los operadores. Entonces veamos qué cosa es el campo de cuerdas en la versión moderna. El campo de cuerdas se describe por esta suma. Es la, quién sabe, intuitivamente curiosa fórmula y la más importante de todas, en cierta manera. El campo de cuerdas se define como un objeto que se forma sumando a cada operador local de la teoría conforme multiplicado por el campo espacial que describe. O sea, hemos dicho, esta oscilación es un fotón, esta oscilación es un gravitón. Entonces, agarramos el operador asociado al fotón y lo multiplicamos por el campo del fotón. Agarramos el operador asociado con el gravitón y lo multiplicamos por el campo del gravitón. Acá hay un ejemplo, pero digamos no es urgente entenderlo, en el cual se hace eso, la suma es sobre todos los valores del momentum, el operador del fotón está indicado ahí, y el fotón mismo, el A mu de P, está indicado allá. Entonces, esa es la manera concreta con que trabajamos con las cuerdas. Y la acción, en este caso, es un objeto que nos lleva de H. El espacio H es el espacio vectorial generado por los operadores locales. No sé si lo he puesto acá, quién sabe, me olvidé de decirlo. Ahí está la última oración. El campo de cuerdas es un vector en el espacio vectorial H generado por el conjunto de operadores locales de la teoría conforme. Una serie de operadores generan un espacio vectorial, ese espacio vectorial se llama H, ese es el espacio que se usa. En realidad, el campo de cuerdas es un vector en el espacio vectorial H. Es formado por los vectores básicos, que son los local operators, y multiplicados por los campos espaciales. Entonces, tenemos que generar una acción a partir de este campo. ¿Cómo escribimos una acción? La acción es algo ¿qué es la acción en general? Uno le da el campo a la acción y nos da un número. Es un mapeo de H a los números complejos en general. ¿Cómo escribimos un término cinético para los campos de cuerdas? Es la primera pregunta. ¿Cómo se escribe algo equivalente a un término cuadrático para la acción? Recuerden que lo que necesitamos es una acción para las cuerdas. Ya tenemos el campo de cuerdas definido, ahora tenemos que construir una acción. Bueno, las teorías conformes vienen equipadas de algo que se llama un producto interno, inner product, en el cual, dado dos operadores locales, se hace un cálculo y nos da un número. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es insertar el campo de cuerdas en este objeto y calcular lo que nos da. Entonces, ¿qué nos da? El primer campo de cuerdas es esto, el segundo campo de cuerdas es esto. Podemos sacar los números para afuera y dejar
este producto interno y calcularlo. Y nos da algo así. Pero los físicos descubrieron rápidamente que esto, si bien es un término cuadrático, no es un buen término cuadrático para la teoría de cuerdas. Vamos a cambiarlo un poquito todavía. Acá entramos a la parte, digamos, siguiente y ya entramos al meollo del tema, en el cual existe en las teorías conformes un operador que se llama el operador BRST, que es famoso en cuantización de teorías de campos y por lo tanto también resulta ser importante en teoría de campos conformes de dos dimensiones. Este es un operador que actúa sobre los objetos en H, que son los operadores locales, y tiene la propiedad que cuando uno lo actúa dos veces y lo aplica dos veces Q al cuadrado, da 0. Una relación muy bonita con matemáticas, con el exterior derivative, con la derivada externa, que D al cuadrado es igual a 0 en el espacio de formas. Entonces, perdón. Eso es lo que va a dar la homología. La homología, exactamente. Entonces, lo que sucede en la segunda ecuación que tenemos acá es que los campos físicos de la cuerda están definidos por esta ecuación y esta ecuación tiene una invariancia bajo esta simetría porque si uno cambia el campo psi por este psi, lo que ha hecho es agregarle Q actuando en un objeto lambda, pero no afecta esta ecuación porque Q al cuadrado da igual a 0. Entonces tiene esta simetría y esto define el problema matemático de homología o cohomología, pero en términos concretos nos dice cuáles son los estados físicos de la cuerda. Entonces necesitamos una ecuación de movimiento que sea Q psi igual 0. Y esta acción en la que ponemos psi, Q psi y el producto interno funciona. Esto demoró bastante en entenderse. El científico Siegel en el 84 dijo que el operador de BRST sería útil para todo esto y eventualmente se entendió que el término cinético de la teoría de campos de cuerdas incluye el operador Q. Entonces hablamos más o menos de los primeros 40 años de teoría covariante de campos de cuerdas, desde el 84 al 2024 probablemente. Y para el 2024, inclusive por esas alturas, se completó el trabajo inicial de construir estas teorías de campos. Entonces hemos construido el término cuadrático, vamos a discutirlas un poquito más, ya más rápidamente. Para describir de qué se trata. Y el tema más importante, quién sabe, es el tema de cuerdas cerradas, porque son las más difíciles de entender. Hemos visto que tenemos un campo de cuerdas, tenemos un bilinear inner product que nos da los números y la acción parece ser un medio de psi, q, psi, y después vendrían términos cúbicos, términos cuárticos, términos de todos tipos. Entonces necesitamos producir, por ejemplo, un término cúbico. ¿Cómo podríamos hacer un término cúbico? Bueno, poniendo un psi y un psi al cuadrado. Pero ¿qué significa psi al cuadrado? Nadie sabe qué significa psi al cuadrado. Tenía que ser definido. El psi es un objeto, el campo, y ¿qué significa hacer psi al cuadrado? Tenemos loops, tenemos cosas. ¿Qué hacemos? Entonces, digamos que existe un producto. Y si logramos inventar un producto que tiene dos inputs y sale el resultado, podríamos poner en el
en la primera entrada el psi, en la segunda entrada el psi, y eso lo llamamos psi al cuadrado. O podríamos tener un producto de 3 campos, pero hay que definirlo. ¿Cómo funcionaría? Entonces, ¿qué hace un producto de 3 campos? Uno mete 3 campos acá y sale un número. Es decir, pone 3 elementos del espacio H. No sale un número. 3 campos y sale un nuevo campo. Cuando tenemos acá el producto, ponemos 2 campos y sale un tercer campo. El producto es eso, un producto en una álgebra es 2 objetos se combinan para dar un mismo objeto más. Entonces necesitamos todo esto y como ven se está poniendo un poquito más técnico esto, pero podemos describir un poquito de qué se trata. Estos son los avances matemáticos que han sucedido, que han permitido hacer la teoría cuántica de los campos de cuerdas. El entendimiento de lo que se llaman las álgebras L-infinity, los espacios de módulo de las superficies de Riemann. Yo les hablé que las superficies de Riemann tienen parámetros, esos parámetros tienen que ser entendidos de principio a fin. Y tercer, la maquinaria de cuantización de Batalin y Vilkovisky. Y vamos a decir unas cuantas palabras de cada uno de ellos y pues concluimos. Álgebra de L-infinity, eso L va del nombre Lie. Una álgebra de Lie es un objeto, un espacio vectorial donde hay un objeto que es un bracket, el producto de Lie, en el que uno pone 2 cosas y sale una tercera. Entonces es parte inspiradora de lo que podríamos necesitar para la teoría de cuerdas, un bracket de Lie. Pero en la álgebra de Lie hay una identidad de Jacobi, que quién sabe la hayan visto. Y esa identidad de Jacobi no existe en el álgebra L-infinity, inspirada por Lie, pero simplemente se generaliza. En el álgebra de Lie tampoco existe un operador lineal que actúe de una manera especial, el operador Q que nosotros tenemos, el de BRST. Entonces, en un álgebra de L-infinity existen productos, por ejemplo, el producto que uno ve acá de 2 objetos. 2 objetos sale un tercer objeto, pero también existe un producto de un objeto que sale otro objeto. Y el producto primero satisface esta relación. Miren, si un objeto da Q del objeto, cuando está otra vez con brackets, daría Q al cuadrado, da 0. Q es una derivación del producto. Es decir, cuando Q tiene que actuar en un producto, actúa en el primero y después actúa en el segundo. Esas son propiedades razonables para un matemático y después se vuelve un poco más interesante. Los términos en rojo son el análogo de la identidad de Jacobi. Esos términos en rojos en una álgebra de Lie se cancelan completamente, pero en una álgebra L-infinity no se cancelan y tienen que ser compensados por los términos azules. Entonces, una álgebra de L-infinity que aparece realmente en forma concreta por primera vez en la teoría de campos de cuerdas cerradas, necesita la modificación de la identidad de Jacobi, que era que los términos rojos den igual a 0, a unos términos que incluyen un producto más complicado. Ustedes ven en los términos de Jacobi solo hay el bracket de 2 objetos, que está aplicado 2 veces, pero hay 2 objetos. Pero en los otros términos azules hay 3 objetos y un bracket, es decir, un producto que entran 3 objetos y sale un resultado que es un último objeto. En términos de estos productos, finalmente uno puede escribir una acción para la cuerda con todas sus interacciones y tiene una simetría de calibre.
que es lo que nos dice que es una teoría consistente. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ok, acá están las identidades que los productos tienen que satisfacer, pero ¿cómo garantizamos que satisfagan estas propiedades? ¿Y cómo definimos los productos? Acá es donde entran las superficies de Riemann una vez más y nos explican cómo construir estas interacciones. Y la clave son ciertos espacios dentro del espacio de parámetros de la superficie de Riemann. Digamos, esto lo podemos entender intuitivamente de una manera clara. Por ejemplo, vamos a dejar esto acá, un segundito. Tenemos una física de partículas y dos partículas se unen a una tercera. Cuando uno quiere ver cómo interaccionan cuatro partículas, las posibilidades son dos se unen, continúa y se abren dos. O pueden interaccionar de varias maneras, pero existen teorías en las cuales estos procesos no son suficientes y tiene uno que agregar una interacción elemental de cuatro partículas que vienen juntas y van al mismo tiempo. No que dos se juntan para formar una tercera que se vuelven dos más, sino que las cuatro actúan en el mismo espacio-tiempo y ¡pum!, instantáneamente. Este es el concepto en las superficies de Riemann, que parte del espacio de las superficies de Riemann no está completo en la teoría de cuerdas y necesitamos completarlo con interacciones. Estos espacios de Riemann, de módulos, tienen subespacios, las V's, estas de acá, que son necesarios clasificar. Ahora, obviamente se está volviendo esto un poquito más abstracto, pero voy a describir un par de fórmulas. Necesitamos construir estos espacios para construir las interacciones y estos espacios tienen que satisfacer una ecuación. Y la ecuación descrita de una manera gráfica se ve, como ven en la primera ecuación en esta transparencia. Los objetos de Riemann se combinan en cierta forma que matemáticamente se escribirían así. Es la ecuación de arriba traducida a fórmulas, es la ecuación de abajo. Para estos objetos V, que probablemente son un poco confusos en este momento, pero si los objetos V funcionan bien y satisfacen esta ecuación, todo va a funcionar perfecto. Ahora, esto está relacionado con Batalin y Vilkovsky, que nos enseñaron cómo cuantizar la teoría más compleja que uno se puede imaginar. Cualquier teoría de campos puede ser cuantizada por el método de Batalin y Vilkovsky. Y ellos describieron una ecuación que se llama el Master Equation, que se ve así. Es una ecuación que está satisfecha por la acción. La acción tiene que satisfacer esta ecuación. Y si la acción satisface esta ecuación, algo muy curioso, la teoría se puede cuantizar, se puede analizar, se puede hacer todo. Y esta ecuación, si ustedes la ven acá, es la misma forma de la ecuación de las superficies de Riemann que tenemos acá, en que hay este braquete, hay este delta y hay una boundary term ahí que se llama. Así que esto se vuelve realmente, esto fue un descubrimiento importante en cuerdas, en el cual se entendió que la base geométrica de las superficies de Riemann es exactamente compatible con lo que nos había dicho Batalin y Vilkovsky que necesitábamos para cuantizar una teoría. Entonces resulta que esta construcción se completó muy bonito, en el cual Batalin y Vilkovsky nos dijeron lo que necesitábamos para cuantizar. Las superficies de Riemann nos dijeron que ellas podían hacer el rol de Batalin y Vilkovsky. Y con esas superficies de Riemann uno puede construir el álgebra L infinity
y con el álgebra L infinity uno escribe la acción. Entonces son 3 temas que se han juntado para darnos una respuesta. La supercuerda tiene ciertas complicaciones extras. En realidad, la historia que les conté de las cuerdas, eso ya estaba aclarado más o menos para el año 2000 y tomó alrededor de 15 años entender cómo extender esto a la supercuerda. Las supercuerdas tienen ciertas complicaciones, pero eventualmente fueron entendidas. Usa 2 campos de cuerdas y la acción fue escrita por mi colega Ashok Sen en el 2014. Y bueno, se ha estado estudiando, todavía no se entiende muy bien la teoría, pero ahí está y la tenemos. ¿Qué se ha logrado hacer con teoría de cuerdas? La parte final ya de mi talk, 5 minutos más. Un tema que realmente era muy importante en teoría de cuerdas es que hay cuerdas inestables, cuerdas que tienen un taquión, una partícula de inestabilidad. Y nadie sabía exactamente qué significaba. Y lo que significaba es que existen branas, objetos extendidos que tienen energía y que son inestables. Este entendimiento, que se llama la condensación del taquión, fue entendido gracias a la teoría de campos de cuerdas. Es decir, se agarró la teoría que escribí estas acciones, se estudió la ecuación de movimiento, se resolvió primero numéricamente y se encontró que la inestabilidad describía efectivamente la destrucción de una brana. Esto se confirmó analíticamente. Hoy en día existen soluciones analíticas de las ecuaciones de cuerdas. ¿Qué más logró hacer la teoría de campos de cuerdas? La manera original como se describió la teoría de cuerdas, según Polyakov, tenía ambigüedades y nadie las podía resolver y la teoría de campos la ha podido resolver. Con la teoría de campos de cuerdas se ha podido demostrar una serie de propiedades correctas de la teoría que no tiene infinitos. El problema de la gravedad con la mecánica cuántica es que tiene infinitos que dan respuestas ilógicas. Con la teoría de campos de cuerdas uno puede demostrar concretamente que no hay infinitos. Eso se sospechaba, por supuesto. Todo el mundo tenía la idea que no había infinitos, pero se puede demostrar. Y para la gente, los físicos de estadística que trabajan en teorías conformes en 2 dimensiones, los métodos de la teoría de campos de cuerdas se pueden aplicar para ellos y les ayuda. Bueno, la condensación del taquión, voy a hablar 1 minuto nomás. Como les decía que hay una inestabilidad, es la inestabilidad de la brana. El taquión tiene un potencial. La brana inestable está acá, en el máximo del potencial, baja abajo, ya no hay brana, y la diferencia de altura debería ser la diferencia de energía entre existiendo una brana o no habiendo ninguna brana. Eso se llama la conjecture, la conjetura de Sen, y se confirmó en teoría de cuerdas. Ahora, ¿cómo se ve? Esto simplemente por ilustración, ¿cómo se ve una solución de las ecuaciones de cuerdas? La ecuación que hay que resolver es Q psi más psi, producto con psi igual a 0. Se ve muy sencilla, no lo es. Y la manera como se resuelve es con esta figura, esta doble integral, da la respuesta a la ecuación que nos describe la condensación del taquión. Esto sería una clase de un par de horas a un nivel más avanzado de escribirla, pero por lo menos pueden ver de qué se trata, cómo se ve una solución. Bueno, vamos a concluir con algunas preguntas y perspectivas. Hemos hablado de superficies de Riemann para las cuerdas. Para las supercuerdas hay
construidas con super Riemann surfaces, superficies de Riemann tipo super. Son superespacios, es decir, tienen coordenadas bosónicas y fermiónicas. Las teorías de super Riemann surfaces son muy interesantes. Yo mismo no las entiendo bien en este momento y probablemente van a tener un rol importante en el futuro. Así que esperamos que se pueda entender mejor la supercuerda con las super Riemann surfaces. Las teorías de cuerdas que hemos escrito, sus acciones, uno le puede preguntar a un físico, ¿usted cree que esta es la versión final de las ecuaciones de la cuerda? Va a decir, son ecuaciones de cuerdas, funcionan bien, pero no creo que son la versión final. Vamos a tener que escribirlas de una manera más elegante todavía. Existe una propiedad de independencia de backgrounds que las ecuaciones la tienen muy oculta. Es una invariancia de las ecuaciones que no se ve a primera vista y que uno diría que debería haber una manera de hacerlo mejor. Entonces, parte del trabajo hoy en día en teoría de campos de cuerdas, yo todavía estoy trabajando en este tema, tratando de mejorar las teorías de campos de cuerdas o entenderlas mejores. Probablemente esto va a tomar un tiempo, pero eventualmente estas ecuaciones que hemos escrito, que hemos mostrado hoy día, son un paso intermedio y va a haber un paso más que nos va a llevar a unas ecuaciones que van a ser inclusive más elegantes y más intuitivas y quién sabe más fáciles de resolver, pues las ecuaciones actuales no son tan fáciles de resolver. Tal es así que el análogo de la solución del agujero negro, Einstein escribió su ecuación, 2 años después estaba la solución de Schwarzschild del agujero negro. La solución que represente un agujero negro en teoría de cuerdas todavía no ha sido encontrada. Probablemente sería el descubrimiento más importante en los siguientes 5 años, si sucede. Porque ya están las ecuaciones de la cuerda cerrada, debería haber una solución que representa el agujero negro y sería interesante verlo, cómo es un agujero negro en teoría de cuerdas. Así que eso puede ser que suceda prontamente. Holografía, ustedes deben haber escuchado que parte de la investigación en cuerdas es hoy en día en holografía. Y también puede tener un impacto ahí, hay bastante esfuerzo. Y fenomenología de cuerdas. La gente ha estado trabajando con fenomenología de cuerdas por los últimos 20 años. Han hecho mucho progreso, pero han quedado preguntas difíciles que no han sido posibles contestar y no se está avanzando tan rápido en este momento. La teoría de campos de cuerdas puede permitir hacer cálculos que antes no se podían hacer. Así que creo que queda bastante trabajo por hacer y tendremos tiempo para unos 40 años más. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor Barton. Creo que tenemos algunos minutos, máximo 5 preguntas. No va a haber más, por favor, ¿ok? No hay ninguna, ¿cómo así? Por favor. Nombre y salón. 830281 quería saber cuál sería la cuestión física por la cual se requiere que sean conformes, es decir, la superficie de 2 dimensiones hay de muchos tipos, el cambio de mapas puede ser difeomorfismo. ¿Por qué se requiere que sean biolomorfismo? Sí, se requiere porque la acción de Polyakov tiene esta simetría a nivel clásico. La acción de Polyakov está escrita sobre, y la hemos mostrado creo hace un tiempito, creo que la mostramos por acá. Acá está la acción arriba. Esta acción está integrada sobre una superficie y H es la métrica en la superficie. Sin embargo, si uno
toma HAB, y lo cambia y lo multiplica por cualquier factor que depende de las dos coordenadas sigma y tau, y por igual a H, o sea, si lo amplificamos, es una invariancia de esta teoría. La raíz cuadrada de menos H con HA beta arriba es una invariancia completa. Es decir, que la métrica que existe en la superficie no es física. El valor específico de la métrica. Esta tiene la simetría, está acá, vamos a verla. Es una simetría bajo H alfa beta de sigma y tau. Se va a cualquier factor omega alfa beta, no, omega, perdón, multiplicado de sigma y tau, multiplicado por H alfa beta. Se puede cambiar el valor de la métrica en cada punto del espacio-tiempo y no cambia la acción de Polyakov. Entonces, esta es una simetría adicional a los difeomorfismos que debería tener la cuerda. Entonces, cuando le ponemos esta simetría e insistimos que a nivel cuántico se preserve esa simetría, resulta ser que es una teoría conforme. Y eso es una simplificación extraordinaria sobre la teoría. Muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La primera fila. Ay, ahí alguien. Mucho. Doctor, muchas gracias. Sí. La pregunta es la siguiente. La materia, con sus leyes, propiedades, la energía, la entropía, ¿cómo participa en su modelo? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la materia, la energía, son hoy en día en física de partículas se consideran simplemente partículas. Fotones tienen energía, llevan la luz. La materia es un electrón, un positrón, un quark. Todos esos funcionan de la misma manera como funcionan en la teoría del modelo estándar. Todos ellos aparecen exactamente en la misma manera. Es decir, lo único que diferencia que hace la teoría de cuerdas a esa parte de la pregunta es que todas las partículas y todos sus comportamientos están gobernados eventualmente por una unidad, la vibración de un objeto que se llama la cuerda. No son cosas tan desconectadas, todas salen de la cuerda. La cuerda también se puede estudiar entropía, termodinámica, se puede estudiar teoría de cuerdas a ciertas temperaturas y cómo se forman. En realidad hay una sorpresa muy grande ahí, en el cual las cuerdas solo se pueden calentar hasta cierta temperatura, que se llama la temperatura de Hagedorn. Hay una temperatura límite. Así que tienen propiedades de física estadística un poco diferentes. Eso es básicamente la respuesta. Hay una pregunta por acá. A ver, no sé si... Mi nombre es Joan Yaú. Ha mencionado que el loop infinity álgebra es crucial para comprender la Gauss invarianza, pero ¿cómo llegó a comprender realmente esta estructura algebraica para emplearla? ¿Cuál estructura algebraica te refieres? La del loop infinity álgebra. L infinity. Sí. Bueno, eso me trae realmente bonitos recuerdos porque fue parte de mi trabajo, de mi primer trabajo en MIT. Había el concepto de homotopy associative algebras. La asociatividad, bueno, me gustaría poder usar esta cuestión, pero no se ve, creo. Asociatividad
Es decir, que A multiplicado por B multiplicado por C es igual a A multiplicado por B multiplicado por C. Esto es associative. Eso tiene hasta un dibujo bonito, ¿no? En el que uno tiene tres entradas, el B y el C, se unen para formar un producto y después el A se une acá a esto y nos da una salida. Y ABC es en el cual A y B se unen primero, aparece esto y el C se une acá y nos da esto. Este es associativity. Los matemáticos se preguntaban qué tan urgente es associativity. Si funciona siempre, si siempre es verdad en las álgebras útiles o no. Y descubrieron, el señor Stashev trabajó mucho en eso, una noción de associative algebras usan la letra A y después le pusieron el infinity acá. Y resulta que es ok si esto no es igual a esto, simplemente es diferente, es igual, pero si le agregamos algo más. Ahora, si le agregamos algo más, no tiene que ser algo que no tenga un efecto destructivo, que destruya la teoría, que mantenga la simetría de la teoría. Y ustedes han visto posiblemente que hemos dicho que el campo se puede cambiar por el campo más Q de algo. Entonces, si lo que podemos hacer acá es ponerle un Q de algo, de un nuevo producto, en el cual la asociatividad funciona a costo de términos que son simetrías, esta ecuación todavía puede funcionar y nos permite hacer una teoría consistente. Entonces, eso se llaman homotopy associative algebras, en el cual existe esto. Y para la teoría de cuerdas nosotros necesitamos la versión Lie, de Lie algebras, porque las cuerdas cerradas no están asociadas, no están relacionadas a associative algebras. Las cuerdas abiertas están relacionadas a associative algebras, pero las cuerdas cerradas están asociadas a álgebras de Lie. Y en el caso del álgebra de Lie hay una versión similar y eso es lo que tuvimos que usar para construir la cuerda cerrada. La versión infinity de la associative algebra que se volvió el L-infinity y fue la primera aplicación del L-infinity algebra para la teoría de cuerdas cerradas y se ha vuelto un campo bien grande en este momento. Mucho análisis del L-infinity algebra. Gracias. Un par de preguntas y se termina. Buenos días. Un poquito más fuerte, ni con el micrófono se oye. Sí, buenos días. Gracias por la charla en primer lugar. Gracias. A continuación, me gustaría consultarle un poco más del aspecto físico, quizá, que respecto a la primera pregunta que hace un momento hicieron, a la teoría conforme, en donde mencionaba pues, que el parámetro del tau y el sigma, ¿no? Como que la teoría en escala, digamos, no se ve de forma similar. Me gustaría preguntarle físicamente, ¿de qué forma se aprecia eso en la cuerda? Algo mencionó de la métrica, tal vez, ¿de qué forma físicamente se entendería eso? Sí. Ya. Bueno, estamos realmente esta simetría conforme que nos lleva a la conformal field theory. Digamos, no quiero exagerar su implicación, pero eso corresponde a soluciones de la teoría de cuerdas. Hay teorías en dos dimensiones, hay las conformes y las no conformes. Las no conformes se pueden asociar a configuraciones de cuerdas que no satisfacen las ecuaciones de movimiento.
pero las teorías conformes se asocian a configuraciones de cuerdas que sí satisfacen las ecuaciones de movimiento. Así que, básicamente, la propiedad conforme nos permite tener la lista de operadores. Yo los llamé phi-hat, era una lista de operadores de la teoría conforme. Entonces, tenemos dos cosas que nos permiten hacer esto: tener una lista completa y, segundo, que nos asocia a las superficies de Riemann. Entonces, son las dos ventajas que nos da la teoría conforme. Pero en cierta manera va a haber eventualmente que entender que, o sea, si ustedes tienen las ecuaciones de Einstein y ponen una métrica arbitraria, las ecuaciones de Einstein no son satisfechas. Si ponen una métrica especial, sí son satisfechas. La idea es que en cierta manera una teoría no conforme es como una configuración de cuerdas que no satisface las ecuaciones, y una teoría conforme es una configuración de cuerdas que sí satisface. Así que algún día vamos a tener que tratar de entender un poco cómo ir más allá de las teorías conformes para formular la teoría mejor. Doctor Marco, saludo de la promoción 77 de la FIL. Muchas gracias. Así es. ¿Dónde está Modesto? Ah. Yo le doy una pregunta personal, lo he seguido desde hace años, somos admiradores de usted, toda la profesión. En sus más de 40 años que tiene estudiando todo esto, quiero visualizar en qué tan corto tiempo usted será el primer físico premio Nobel. Estoy rodeado por varios físicos en la facultad en MIT que tienen premios Nobel, así que cuando uno pasea por ahí parece ser fácil sacar un premio Nobel, pero no es tan fácil, así que vamos a esperar que simplemente el trabajo tenga una influencia cada vez más importante y los reconocimientos ya vendrán. En ningún momento no tienen tanta importancia, la verdad. Lo importante es que realmente la importancia de lo que uno hace es sentir que avanzó algo el conocimiento y ha sido usado después por otras personas para sacarlo más adelante. Eso da la satisfacción personal que uno necesita para vivir contento. Y el reconocimiento viene de formas diferentes, de alumnos, de interés de ustedes, el interés de los alumnos en el MIT, el interés de una comunidad científica que comparte. Y bueno, eso es suficiente compensación.
ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.